guapas. Saluden a la gente bonita que nos va a visitar un ratito más. Ya saben, solamente con su mejor amigo para que puedan obtener los pases. Denme muchos likes. Mándenme mensajito a mis redes sociales. Ya saben cómo me encuentro en redes sociales. Y las mejores bellezas. Vean nada más. Pura belleza, pura finura, ¿verdad? Eso. Los sueños, las ilusiones y la esperanza todos los días, mi gente. Así somos nosotros. Güey, si no hay pisto del bueno, de los que hacen mis compas aquí en el bar. Entonces no vienes a disfrutar, güey. La neta. Síganme, carnalitos, síganme, porque ahí vamos a estar regalando pomos, pisto, algunos pases para los próximos eventos. Estos bizcochotes. Eso. ¿Y eso cómo te hace sentir? Bien. ¿Cómo es bien? Pues bien. ¿Cómo es bien? ¿Sientes cosquillitas en las plantas de los pies? No. ¿Cómo es bien? Los hombres me admiran porque me rodeo de mujeres hermosas, atractivas. Y esas mismas mujeres se quieren acercar a mí, pues por lo mismo. ¿Eso lo crees? ¿O lo supones? No, bueno, pues me lo dicen. Así como lo dices, parecería que no son las mujeres hermosas las que te hacen sentir bien. Más bien parece que lo que piensen los demás o lo que vean de ti y su opinión es lo que define tu bienestar. ¿O no? ¿Usted lo cree? No es lo que yo crea, es lo que tú me dices. Mujeres hermosas, te acuestas con ellas y además consigues la admiración de todos. Bueno, no siempre me acuesto con ellas. ¿No? Una vez a la semana. No, para nada. Entonces todas esas mujeres que se acercan a ti no lo hacen exactamente porque quieran estar junto a ti. ¿O sí? Oye, todo esto de las mujeres hermosas y de las fiestas, ¿lo has platicado con Alma? ¿Ella qué piensa de esto? Vamos a pasar de este lado. ¡Ah, con las chicas! ¿Cómo están, chicas? ¡Qué bellezas! Ustedes siempre muy guapas. Saluden a la gente bonita que nos va a visitar un ratito más. Ya saben, solamente con su mejor amigo para que puedan obtener los pases. Denme muchos likes. Mándenme mensajito a ¿A ellas no les molesta que entres así a su camerino sin avisar? Eso les gusta a mis seguidores, Alma. Sí, pero a ellas no les molesta que entres así sin avisar, se estaban cambiando. Esa es una falta de respeto, Claudio. Ay, Alma, por favor. ¿Tú crees que les va a incomodar? Claro que les gusta, que las ven así todas encueradotas. Si hubieras visto cuando bailan ahí en el medio show, ahí cómo se mueven, cómo bailan. Mi amor, si tú estuvieras igual de buenota que ellas, harías lo mismo. Cállate, no digas estupideces. Es que es en serio. Les encanta la brujería. Ay, aquí está tu hija. Cállate, Claudio, que te está escuchando. Bueno, ya no. Son los seguidores los que marcan por dónde sí y por dónde no. Punto. Ándale pues, donde los seguidores no te digan que te metas un balazo en la cabeza. Entonces sí, ahí nosotros ya valimos. Ya, papi, mejor vente, vamos a jugar. Mira, tú eres ella.
Pues si quieres me regreso a meserear, Alma. Digo, porque con el sueldazo que me daban y las propinas, seguramente te compras una camioneta como la que traes, o pagas una casa como esta, o te compras tu ropita, mi amor, así como tú la usas. Digo, porque los seguidores te pagan tu ropita, mi cielo. Y si los seguidores quieren ver chichis y nalgas, les voy a dar chichis y nalgas, Alma. Y si quieren que me traiga la salsa más picosa del mundo, lo voy a hacer. Pues de ahí tus úlceras, ¿no? ¿No te das cuenta que solamente eres un bufón? Tú crees que eres una superestrella, pero no. No tienes voz propia. Es en serio. No tengo voz propia. Por eso se llaman seguidores. Porque van siguiendo la línea de un pastor. Y yo, mi reina, soy su pastor. Ay, sí. La moda, tu ropa. Que las combinaciones de la camisa, el pantalón, los zapatos, que son súper importantes. Antes esto nunca te interesaba. Esto no eres tú. Tú no eres esta persona, Claudio. Dame el celular. Dame el Tú no eres esto. Dame el celular. Me das el celular. No lo vuelvas a agarrar. ¿Me viste? Y esto soy. Soy un influencer. Es lo que soy. Soy un influencer y sí, soy un perfecto estúpido. Y entre más perfecta sea mi estupidez, más seguidores tengo. Pero, ¿es eso realmente mi culpa? Por años se dijo que Televisa era la culpable de la ignorancia en el país. Que si el Tigre Azcárraga dijo que hacían televisión para jodidos, que si el Chavo del Ocho, que si las telenovelas. ¿Y qué crees? Que no. Televisa se ha ido apagando como una vela. Y ahora, que es el pulso del público el que marca la ruta, se está haciendo el contenido más estúpido que nunca se haya visto. No era Televisa, somos nosotros. Somos nosotros los que nos deleitamos en ver la vida de otros para no hacernos responsables de la propia. Somos nosotros los que escogemos sufrir por no tener el cuerpo perfecto, los labios o la nariz de tal o cual influencer. Cuando nuestro cuerpo, nuestros labios y nuestra nariz son lo perfectos que pueden ser simplemente porque son nuestros. Somos nosotros los que preferimos inventar una vida falsa en las redes sociales para que otros crean que somos lo que no somos. ¿Por qué? Porque nos da mucho miedo que no puedan aceptar lo que en verdad somos. Y claro, si nosotros mismos no nos aceptamos, ¿por qué habría de aceptarnos alguien más? Somos nosotros los que hemos escogido endiosar a las personas y ponerlas en pedestales inalcanzables. Hemos hecho ídolos de cartón, dioses de mentira. Bad Bunny escribe cosas como: les picheo a todas esas putas por ti, porque estoy puesto para ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores le da el premio al mejor compositor del año. ¿Es neta? Pero espérate, eso no queda ahí. Además el cuate canta así. Y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le da el Grammy al mejor álbum latino. Me gustaría pensar que la historia nos va a pasar factura, pero tristemente sabemos que no será así. Vamos en caída libre hacia la ponderación de la miseria humana, al establecimiento de la distopía como nueva normalidad. Ay, sí, se creen muy sabiondos según ellos, tratando de idiota a los demás. Alguien debería de decirles que los idiotas son ellos. Ay, sí, muy sábelo todo. Oye, sí, ¿ya viste que cuesta bien mucho el kilo de jitomate? A ver si con el próximo presidente nos va mejor. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues el día de hoy estoy aquí con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi niña, y pues ya saben ustedes, aquí en este restaurante que está ubicado en Madero, pues siempre nos han tratado de maravilla. Vámonos acá con la jefita, vénganse por acá porque quiero presentarles que el día de hoy cumpleaños, cumpleaños, y estamos muy contentos
Entonces vamos a venir aquí a comer, vamos a echar unos traguitos, unas copitas y a festejar a la familia. Si es que ya lo sabe, el mejor lugar para comer, desayunar, son nuestros patrocinadores oficiales, Restaurant Mictla, ubicado aquí en la zona centro, en la calle Madero. ¡Nos vemos! Hace tiempo que no me da dinero y todavía cree que con sus 200 o 500 pesos me va a alcanzar para todo. Para los uniformes, para la comida, para los zapatos, hasta para las golosinas para los dos. Y todavía quiere hacerme cuentas. Qué pendejo está. Deberías de demandarlo. Son sus hijos, que no chingue. Ya sé, ya me estoy asesorando, pero él es un tramposo. Dice que no tiene trabajo. Y todavía dice que con la lesión que tuvo hace tiempo no puede trabajar. Me amenaza y me dice que si me paso de lista, él es el que me va a meter la pensión a mí. Ya sabes, mi mamá me ayuda un poco con lo que sale en las ventas de los catálogos, con el trabajo que me sale contigo. Pues es como me la voy llevando, pero es que hay veces que sí me las veo muy negras. Oye, ¿por qué no te consigues un trabajo más formal? No, es que es muy complicado. ¿Quién lleva a los niños a la escuela? ¿Quién va por ellos? ¿Quién les hace la comida? No, o sea, ningún trabajo me van a permitir estar saliendo y entrando. O sea, es muy complicado. Pues que los cuide él. Pues no, que está lesionado. Yo digo que tiene todo el tiempo del mundo para que los cuide. Ahí hasta crees. Y luego con la persona con la que anda, que ni siquiera los deja verlos. O sea, no, no. No sé, una amiga me dijo que por qué no me abro un OnlyFans. Pues ya ves que les va bien en eso. Muchos hasta se han vuelto millonarias. No manches, que es la mercadotecnia del proxeneta más grande de este mundo. Solamente quieren carne fresca. Siempre lo han hecho así. Eso, envolver a chavitas y a chavitos para salir ahí, decir que se van a volver multimillonarios. Pues no sé, yo sí lo estoy pensando. Mi amiga dice que le va bien. Y aparte, ya ves, yo tengo 2,000 seguidores, ¿no? Y sí me he dado cuenta. O sea, cuando subo una foto, así de que un pensamiento o cómo me siento, pues 4 likes, ¿no? Así nadie me pela. Pero nada más subo donde se me ve un poquito el sostén o algo. Y, o sea, 2,000 likes asegurados. Ya lo sé, mi amor. Además, ¿quién no va a querer ver estas carnototas? Ay, ya en serio, Claudio. O sea, ¿tú qué dices? ¿Abro un Only o no? No sé, o sea, empezaría como con lencería, con un antifaz, algo leve. Y ya según me vaya yendo, pues ya le aumento la intensidad, ¿no? No lo creo. Ya te vimos en lencería, en pasarelas, en antifaces, ¿no? Ya, si te vas a meter de tiro, ya métele machín. ¿No? Bueno, yo digo. Es más, mira, yo te ayudo a hacer tus fotos. ¿Qué te parece? De plano. No Pues le pierdes. ¿No? Bueno, al menos que tengas mucho dinero para pagar un fotógrafo y un videógrafo, porque mira, mija, eso sale, pero caro, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? No creo que se vayan a enterar mis hijos o mis papás.
Pues sí, tienes razón. La verdad sí tenía mis dudas, pero pues ya sabes que para mí siempre tu opinión es lo más importante. Gracias, amor. La verdad sí lo voy a hacer. Pues sí. Sí, doctora, sí me genera conflicto. Yo no me puedo imaginar ver a mi hija el día de mañana haciendo ese tipo de cosas. Cosas como esas. Cosas como esas. Yo veo mucha incongruencia ahí, Claudio. Tú promueves y consumes en tus redes sociales cosas como esas porque es lo de hoy. Pero tratándose de Esperancita, ¿te parece vergonzoso y hasta devastador, no? A mí me parece que todavía seguimos lidiando con ese problema tuyo de ser escindido. Es como si dos personas habitaran un mismo cuerpo. Pero es mi hija, doctora. Es diferente. ¿Por qué diferente? Esas mujeres también son hijas de alguien. Promueves, o más bien consumes pornografía, y habitualmente te das tus escapadas con las prostitutas que también son hijas de alguien. ¿Eso no te genera conflicto? Es que no me entiende, doctora. Es diferente. ¿Por qué diferente? No te entiendo. ¿En verdad crees que esas mujeres a las que les pagas por un servicio sexual, crees que quieran estar contigo? ¿Crees que les resultas muy atractivo? Porque sí tienes claro que lo hacen por la paga, por la necesidad. Bueno, sí me queda claro que es por una paga y que es por una necesidad. Pero doctora, denme un poquito de crédito. Tampoco no soy tan feo. Además soy muy popular. Entonces no tendrías por qué pagarles. A mí me parece muy importante esta conciencia que genera la figura de tu hija. Creo que por ahí podemos buscar respuestas a lo que verdaderamente sientes, fuera de toda esta vorágine de las redes sociales. ¿Por qué crees que Clau se deleita con el uso de las mujeres como objeto? Mientras que Claudio se conmueve ante ciertas situaciones. Es que no puedo doblarme. No puedo. Antes de ser esto, antes de ser tendencia, era un simple mesero. Ni siquiera llegaba una quincena, doctora. A mi hija y a mi esposa ya no les falta nada. Puedo comprar lo que yo quiera. Incluso le puedo pagar la terapia. Y no importa lo que se vaya rompiendo en el camino. ¿No te has puesto a pensar que el personaje pueda devorar a la persona? Para ti es muy importante tu hija, pero ni un momentito te pones a pensar que ella ya está dándose cuenta de lo que haces, de lo que dices y lo que promueves en tus redes sociales. Tú para ella eres su héroe. Y todo lo que hagas está bien. Claro, porque lo hace su papá. No te sorprenda que el día de mañana elija tu mismo camino. No te sorprenda que al final del juego termines siendo devorado por tu propio avatar.
Hola, ¿qué tal amigos? Esto en verdad me parece un problema muy serio. A ver, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Ustedes saben perfectamente que yo no acostumbro a meterme en temas como este, pero sí me parece muy preocupante. Espero que puedan escucharme con objetividad y ustedes me dirán si tengo la verdad o no, o creen que estoy exagerando. Ya saben, dejen sus comentarios porque ustedes son los que me dicen por dónde sí y por dónde no. Denle la campanita, dejen su like y vámonos al tema. Pues sí, mis hermanos, mis hermanas y mis hermanes, últimamente he estado muy sacado de onda buscando información y haciendo un análisis de lo que estamos haciendo con nuestras infancias. Y no se puede evitar hablar de ello. Creo que es muy importante no callar cuando esa voz interior te pide que hables. Y es que, caray, ¿se han dado cuenta de la hipersexualización que se ha hecho en la niñez? Y a todos nos parece muy normal y hasta divertido. Pero yo la verdad no creo que sea casual. Nos lo están diciendo en la cara, solamente que no queremos verlo. O quién sabe que a lo mejor ni siquiera nos interese. No hay que ser muy inteligentes para observar cómo hay una clara agenda pedófila que se ha colado en los medios de comunicación masivos, las artes, la cultura popular, y con eso ahora forma parte del sistema económico. Los niños, las niñas y las mujeres han sido y siguen siendo objetos para que los negocios basados en explotación y trata florezcan, pero ahora con mitos de libre elección. Pero recuerden, el cerebro es una esponja y sin darnos cuenta aprendemos cómo violar, matar y destruir. Sí saben que han aumentado los abusos de los niños a otros niños, ¿verdad? Esto ocurre exactamente porque son expuestos a material pornográfico desde pequeños y lo replican con otros más pequeños. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan ilusos y a pensar que nuestros deseos individuales no afectan a otros? Nos programan para la pedofilia y disfrazan las agendas para permitir lo global ilegalmente, y a los niños les destrozan la autoestima y los hipersexualizan para volverlos dóciles, frágiles, para hacerles creer que fue su decisión. ¿En cuánto tiempo se nos olvidó lo de Balenciaga? Por Dios. Niños con objetos de sadomasoquismo sexual posando junto a los productos en las camas de hotel. En fin, ahí se los dejo a su consideración. También les cuento que alguien por aquí me pasó el video del coro de San Francisco. ¿Ya lo vieron? ¿Es neta? Te lo dicen mirándote a la cara. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We'll convert your children. Si quieren encontrar respuestas, ustedes investiguen el dinero. Y no, mi familia, no se equivoquen. Esto no tiene nada que ver con las preferencias sexuales o afectivas de nadie. Esto tiene que ver con nuestros niños. Nuestros niños están recibiendo una información para los que no están preparados. Por favor, en las escuelas les están hablando de relaciones sexuales de todas las índoles cuando aún no han desarrollado su juicio crítico. En fin, dejen sus comentarios, denle like. ¿Qué onda? ¿Soy un conspiranoico? ¿Estoy loco? ¿Estoy mal de la cabeza? ¿O está pasando algo muy siniestro aquí? Ya saben, mi familia bonita, cuídense mucho. Las ilusiones, las esperanzas están ahí todos los días. Solamente hay que encontrarlos. Bye. A ver, vamos a buscar la página. Aquí está.
¿Quieres empieza a leer aquí en voz bajita? ¿Sí? Alma. Alma, ¿ya viste? ¿Ya viste todo lo que me están poniendo? Que soy fascista, que soy retrógrada, homofóbico, reaccionario. ¿Ya ves lo que me están poniendo? Calma, amor. Te han escrito muchas cosas lindas. Hay mucha gente que estamos atrás de ti, apoyándote. Es más, una asociación de familia pues te escribió cosas muy lindas y eso me hace sentirme orgullosa de ti. No, pues gracias. Gracias, qué bueno que estás orgullosa de mí. Pero con eso no vamos a pagar las cuentas. Ve todo lo que me están poniendo. Colectivos completos volcados en mi contra, migración masiva de seguidores, ya se me están saliendo. Eso se está saliendo de control, Alma. ¿Sabes qué? Creo que me equivoqué. No. El tener convicciones y defenderlas no es equivocarse. Y el defender tu integridad tampoco. Hay muchísima gente que piensa igual que nosotros. Me da mucho gusto y orgullo de que estás defendiendo lo que tú sientes y de que por fin tienes una propia voz. No entiendes nada, ¿no? Claudio. Hola, ¿qué tal mi familia y amigos? Espero que se encuentren bien. Yo, la verdad, estoy en shock. Estoy muy mal. Acabo de bajar el video que subí hace como 5 horas. Y me han dicho muchas cosas en las redes sociales. Incluso me han amenazado. A mí y a mi familia. Y yo solamente estoy aquí con ustedes para decirles que lo lamento muchísimo. De verdad, les pido una disculpa a cada una de las personas que he ofendido, que no va a volver a pasar. Voy a ser muy cuidadoso con todo lo que yo comparta, porque de verdad, ustedes son mi familia. Se despide de ustedes siempre su amigo Clam. Y ya saben que los sueños y las ilusiones y las esperanzas siempre están ahí. Siempre. Solamente hay que encontrarlos. Gracias por escucharme. Vamos. Vamos al parque. Vamos a ir al parque. Por si quieres alcanzarnos. Si no, hay comida en el refri. ¿Pueden dejar de mirarme así? No es cobardía. No soy un cobarde. Es de sabio rectificar. Y si hice sentir mal a alguien, está bien corregir. Además, yo vivo de las redes. Y mis patrocinadores me pagan como al número de seguidores que tengo. Sí saben eso, ¿verdad? A veces tenemos que hacer o decir cosas con las que no necesariamente estamos de acuerdo. A veces tenemos que hacer el ridículo para que me den un me divierte. A veces nos tenemos que humillar o humillar a otros para que los seguidores asien su juicio, su condena, de escarnio y de lapidación. Sí, así son los seguidores. Son salvajes, indolentes y crueles. ¿Por qué? Porque pueden. Porque están detrás de una pantalla. Desde ahí todo es muy fácil. Pero ¿qué les estoy diciendo? Si son ustedes mismos que ahora me ven hacia abajo y que me llaman cobarde algunos y retrógrada los otros. Ustedes son esos seguidores, esos fiscales, esos jueces y esos verdugos. Ustedes son los poseedores de la verdad. Cada uno detrás de la pantalla de su móvil puede burlarse y hacer pedazos a una jovencita hasta llevarla al suicidio. Por acosar por internet a una compañerita de clases que terminó quitándose la vida. Y claro, después de todo el escándalo y la fatal consecuencia, se hace tarde
para publicar cuán impactados están con lo ocurrido y lo mal que estamos como sociedad. Y el cobarde soy yo. Se me vino encima miles de opiniones, colectivos y asociaciones sembrando hongos y un otro enfermo diciendo que me iba a matar. Perdí en 5 horas los seguidores que tardé años en juntar. No soy un cobarde. Es el sistema entero el que se te viene encima con toda la rabia que es capaz. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya nos encontramos aquí en el bar donde vamos a llevar a cabo nuestro evento de Sex Show Party. Estamos nada más y nada menos con la imagen oficial, uno de mis grandes amigos de siempre. Él es la imagen de esta noche, Aarón Morrone. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Un placer aquí estar contigo, amigo, y pues ser parte de esta imagen de Love Night Party en Aguascalientes. Ningún evento ha pasado como este. Y para ello tenemos grandes invitados también. Nuestras aquí, chicas, nuestras chicas nuestras OnlyFans, bellas chicas de por supuesto. Y aquí su servidor esperándolos al morrón. Te quiero decir que es una noche llena de erotismo, de sensualidad, de sexualidad, por supuesto. Para hombres y para mujeres hay gustos, así que, no, hombre, se la van a pasar genial. Vénganse para acá que están esperando y vivan esta experiencia. ¿Cómo ves? Solamente los mejores influencers y las mejores personas aquí de Aguascalientes, transmitiendo completamente. Tengo una esposa y una hija, Carla. Y yo no voy a echar a perder mi familia por ti. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí y te acostaste conmigo? No, no te equivoques. Estas son escapadas nada más. Eres una mujer muy guapa, muy atractiva. Y yo no voy a desaprovechar. ¿Escapadas? Acostón querrás decir. ¿Y por qué crees que soy una mujer de acostón? ¿Porque me ves en un evento de sex party? O sea, sex party para ti significa que puedes tener sexo conmigo y ya. No pongas palabras en mi boca, yo no dije eso. Además la pasamos muy bien. A ver, ¿cuándo me preguntaste si era casado o no? Disculpa, yo tenía la responsabilidad de preguntarte si eras casado. Creo que el que tenía que decirme antes de acostarse conmigo eras tú. Ya, no te claves. Mira, yo soy muy famoso, entro a todos los antros. Me gusta divertirme, tú también. Podemos seguir viéndonos. Además tenemos buen sexo. ¿Buen sexo? Habla por ti, amiguito. Ustedes los hombres creen que son máquinas sexuales, pero solo es el mete y saca para ustedes. Son héroes en su mundo de ficción, porque eso es lo que tienes en la cabeza, Claudio. Ficción. Pero no tienes ni la menor idea de cómo satisfacer a una mujer. No, Claudio, no tenemos buen sexo. Yo solita me puedo pagar mi entrada, mi alcohol, divertirme. No te necesito. Tú no eres famoso. Imagínate, yo sin redes sociales, ya habrías sabido quién eres tú.
pero no tengo ni la menor idea. Eso solo está en tu cabeza. ¿Sabes? De lo único que me he dado cuenta en estos momentos es que eres un imbécil. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos muy contentos el día de hoy, 8M, 8 de marzo, 8M. Oye, pues nada, estamos aquí en la zona centro de la ciudad, en el restaurante Mitla. Vamos a comer con la familia, estamos festejando y celebrando el día de hoy a las mujeres por su día tan bonito, tan especial, este día tan importante, ¿verdad? Para la familia, para las mujeres, para nuestras niñas, para las esposas, las primas, las madres. Y bueno, vénganse con nosotros, vénganse para acá de este lado. Eso. Y recuerden que es muy importante que nosotros como hombres tengamos pues el hecho de cuidar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, y muchas felicidades a todas esas mujeres, de verdad, en su día. Les mando un abrazo, que estén llenas de mucha salud, de mucho amor, de mucha paz. Y bueno, pues nada, aquí ya estamos en el restaurante y vénganse, les seguimos invitando a que no se pierdan este restaurante, que es uno de los más emblemáticos aquí en la ciudad, restaurante Mitla. Ya estamos aquí con mi familia preciosa, mi esposa, mi hija, y bueno, muchas felicidades, bonito día y pásensela muy bien. Vaya, no te conocía de feminista. Es que, mi amor, no dije nada que no fuera cierto. Pues no, pero eso no es el trasfondo del 8M. Bueno, no te lo paso. ¿Ya ves? Nada te gusta. Todo lo que yo hago, nada te gusta. ¿Quién entiende a las mujeres? Sí, regresó a tomar sol. Sí, gracias. Bueno, pero hablando del tema, me habló mi amiga Claudia, la de la universidad, ¿sí recuerdas? Me ofreció un trabajo ahí en su empresa de publicitaria, entonces creo que voy a tomar el trabajo. Digo, solamente es medio tiempo y creo que nos haría muy bien para nuestra economía. Alma, ¿te hace falta algo? Pues si los dos generamos, nos puede ir muy bien. Además, si tú te vas a trabajar, ¿quién va a cuidar a la niña? Esperanza ya se sabe cuidar sola. Aparte, tú nada más tienes que estar al pendiente de ella. No hay mucho que hacer. Podrías, digo, solamente trabajas medio tiempo y toda la pinche vida te lo pasas en casa. Las transmisiones, los videos, el contenido, todo lo que hago en ese maldito teléfono es lo que sustenta a la familia, ¿sale? No, pero yo digo, Esperanza ya sabe hacer sus deberes, sus cosas. Entonces no habría problema, solamente es echarle un ojo. ¿Qué más quieres? Que me ponga a barrer, a trapear, que haga el quehacer, que te haga de comer. Si los dos vivimos en la misma casa y estamos generando, yo creo que me podrías ayudar, ¿no crees? Digo, ya si te molesta, podremos contratar a alguien. ¿Y el sueldito ese que te van a dar qué? ¿Te lo vas a gastar en eso? ¿En la niña? ¿En tus pasajes? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué necesidad? ¿Qué terca eres? Creyéndote que eres la gran licenciada, la gran comunicóloga. Tú debes estar en la casa con la niña, en la casa, haciendo lo que te gusta. ¿Acaso sabes lo que me gusta? Porque no tienes ni puta idea de lo que me gusta, Claudia. Tus incongruencias y tus contradicciones te están llevando a un plano bastante complicado. Ya no es una simple dualidad. Yo no creo que sea así, doctora. Clam es solamente un personaje diseñado perfectamente para eso. Es un personaje. Y se hizo muy bien. Un personaje, doctora. Como en las películas. Bueno, Claudia, llega un momento en que cuando cortas transmisión, sigues bebiendo hasta perderte. O te vas con los amigos a cometer barbaridades. O cuando amaneces con mujeres que no sabes ni cómo se llaman. ¿Por
Porque te metiste toda la coca por la nariz. Hasta olvidarte de ti. O cuando eres grosero y prepotente con las personas. Ahí sigues siendo un personaje diseñado. Porque ahí ya no estás transmitiendo. Pues aunque parezca que no, doctora, sí es parte del personaje. Pero Claudia, eres el 80% del tiempo Clam. Eso ya está cubriendo toda tu vida. ¿En qué momento desconectas a Clam? Creo que es cuestión de encontrar un equilibrio, doctora. Para eso vengo a terapia. Pero Claudia, ¿crees que puedas encontrar el equilibrio? Te he visto llorar arrepentido de las cosas que haces. Sé del miedo que tienes de mirarte al espejo. Hemos hablado de esa preocupación que tienes de que tu hija ya se entera de las cosas que publicas en las redes. Y te he visto llorar, atormentado. Porque amas mucho a Alma y tienes miedo a que no sea completamente feliz. Pero le mientes, la manipulas y la pones en riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo lograr el equilibrio entre dos puntos tan opuestos? Porque no nos engañemos. He visto cinismo en tu mirada cuando hablas de tus logros sexuales. ¿Cómo? ¿Cómo conciliar esa terrible culpa con esa depravación que también ocultas? ¿Cómo lograr el equilibrio del arrepentimiento del lunes, la perdición del martes, para volver a arrepentirte el miércoles? ¿Cómo? ¿Pero qué hago, doctora? Ya no sé qué hacer. Cuando estoy en la fiesta y en la locura y solamente quiero estar disfrutando el momento, quiero seguir drogándome, seguir alcoholizándome. Y así tengo que llegar a mi casa, a mentir como siempre. Y yo sé que Alma en el fondo ya no me cree. Y luego me salgo, me meto un baño y me pongo a llorar. Y después lo único que pienso es en seguir la fiesta, en seguirme drogando, en seguir tomando. Soy una basura, doctora. Ya no puedo. ¿Qué pasó, mi Vic? El mismísimo Clam, ¿cómo estás, carnal? Ah, chido, hermano. ¿Tú cómo andas? Pues bien también, trabajando duro como siempre. Oye, hermano, ya hace más de 2 semanas que no vienes al gym, güey. Y luego, ¿por qué te pones todo gordo, güey? Sí, ya sé, ya no me digas. Es que he tenido mucha chamba, carnal. Ya ves que ando haciendo las transmisiones. Y luego también ahí en los eventos de los patrocinadores también. ¿Cómo ves? Pero no, pues en estos días ahí te caigo en el gimnasio. Pues sí, mi hermano, pero aparte de que te pongas todo gordo, güey, que ese ya es tu asunto, cabrón. Es el mismo tiempo que has estado sin subir ningún pinche video del gym. Y ese no era el trato, carnalito. Ya te voy a empezar a cobrar la mensualidad, güey. No, carnalito, no te agüites. No, mi Vic, ¿qué pues? No, para nada. Es más, hoy mismo al ratito, nomás déjame aliviano y te caigo en la noche para que me entrenes ahí, ¿va? Y ahí hacemos unos videitos de una vez. Va, vientos. Te veo aquí al rato, güey. Pero ya en serio, si no llegas, ya te voy a comenzar a cobrar, güey. No, carnalito, hoy mismo hacemos los videos, ya los subo. Hoy mismo los subimos y queda.
¿Va? Va, vientos, cuídese, abrazo. Ánimo, pues otro abrazo de vuelta. ¿Qué pasó, perrilla? ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo andas, güey? Dime tú. Huevo, güey, todo chido, güey. ¿No ha llegado ninguna promo para mí? Ya te la sabes, mi rey, todo gratis para ti, carnal. Ah, Simón. ¿Cómo va la banda o qué? Todo bien, güey. ¿Tú, güey? ¿Qué tal, Bien güey? chido, ya pegarle machín. ¿Huevo? ¿Qué crees, güey? ¿Qué, güey? Se me olvidó la prote, güey. Está vientito. Ah, ¿se va a agüitar, mijo? Una. Tira 2 para mañana también. No, me cago en pinche gandallita, güey. ¿Cómo anda, mijo? ¿Estás enojado, mi rey? Sí. Oye, ¿tengo la transmisión de una vez? Pues ya, cabrón, ya es tarde, cabrón. Vámonos pues, sí. ¿Qué onda, mi gente del canal de Clam? ¿Cómo están? Aquí estoy con el buen Víctor y mi compita que nos ayuda aquí a puros fierros, machín. Vamos a pegarle. Estamos aquí ubicados en Avenida Convención. Así es que, ¿quieres decir alguna promo? 2 por 1 tenemos. 2 por 500 varos, carnal. Y baratito, güey, A baratito. huevo. Camisa cara, mi rey, camisa cara. Venga. Entonces, así es que ya saben. Vénganse con nosotros. Estamos aquí ubicados en Avenida Convención. Y así es que vamos a estar todo este mes con el 2 por 1. 500 pesos la inscripción, ya lo sabe, puro mamado Dolores, aquí, ya no lo piense más, sus amigos de Clam, los patrocinadores, el World Sport. ¿De a poco sí te ayuda mucho que este güey te anuncie? Pues aunque no lo creas, sí, güey. Han venido varias personas, güey, a inscribirse, güey, por ver su pinche canal, güey. Al menos no duran 2 semanas y se van, güey, pero pues al menos ya pagaron su pinche anualidad, güey, y el mes que corre, cabrón. Pues a mí me parece un güey muy mamón. Además se cree muy picudo, mira, ni siquiera sabe levantar la barra. Pues ese es su talento, cabrón. ¿Has visto cómo se ve en su canal, güey? Como si le jalara muy duro el cabrón. Pero bueno, güey. Si el güey es encajoso, güey, la neta, güey, me vale, güey. Igual el gimnasio, güey, los aparatos, güey, pues están ahí, güey. No es como que yo pague algo. La neta, güey, no me afecta que el güey venga y no pague. Pero a mí sí me molesta. Aquí utilizamos materia prima e insumos de primera calidad. Y la verdad, no son nada baratos. Además, el café como industria mundial ha estado pasando por momentos muy difíciles. Eso se lo he explicado varias veces a Clam. Y parece no entender, o de plano le vale y no quiere entenderlo. Aquí viene 3 o 4 veces por semana con sus amiguitos dándoselas del gran influencer. Viene, saca su celular, graba sus videos, los sube a las redes y con eso cree que es el dueño de la mercadotecnia. Sí, de la mercadotecnia. Voy a hacer yo mismo mis propios videos. Miren nomás, ¿cuándo vas a dejar de pistear? Un día. ¿Y cuándo te vas a poner a trabajar? Un día. Le voy a cortar el patrocinio. Bienvenidos a Café San Marcos. Mira nada más, mi querido amigo, el dueño de Cafetería San Marcos, Guillermo Sumarán. Mi estimadísimo Clam, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bendito Dios, ¿todo bien? Aquí con el gusto. Permíteme presentarme a mis Claro. amigos. Él es Tony. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Gustazo. Edson. Edson, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Y aquí mira, Paul. Paul, tanto gusto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchachos. Déjenme decirles que si son amigos de Clam, son amigos de Guillermo Sumarán y de Café San Marcos. Bienvenidos, jóvenes. Oye, espérame, no te me vayas. Vamos a transmitir, ¿sale? Ok. Para el patrocinio, vente. Hola, ¿qué tal, amigos del canal de Clam? ¿Cómo están? Bienvenidos, jóvenes, a Café San Marcos. Él es Guillermo Sumarán, dueño de Cafetería San Marcos, la mejor cafetería de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Ya sabe, estamos en la zona centro, en Madero 213, en pleno centro histórico. Así es que vénganse a tomar un cafecito porque el mejor café y nuestros grandes patrocinadores solamente aquí con Guillermo Sumarán en Cafetería San Marcos. Aquí los esperamos.
Oiga, don Memo, ¿no tendrá un piquetito para el café? Fíjate que sí, tengo un licor de café que importamos directamente del Cairo. Está para chuparse los dedos. Te voy a traer una muestra, con gusto. Oiga, don Memo, ya que andamos en estas, pues una para cada uno, ¿no? Digo. ¿Qué les dije? El Memito es un crack, Ok, a ver, ¿cómo vamos pues? Pues ya está todo listo. Ya tenemos el hotel, las morritas, las reservaciones. ¿Qué falta, Memito? Pues mira, lo más importante de todo, la música. Estamos en redes sociales, estamos haciendo mucho ruido, pero ¿a quién vamos a traer? Todavía no sabemos ni a quién va a venir. Carnalito, usted no se me preocupe, mi rey. Por eso me tiene a mí. Yo ya tengo al DJ. El DJ Ayan va a estar ahí con nosotros. ¿A poco? ¿A poco sí lo puedes calar? Es mi carnal, güey. Ay, este influencer.
cualquier cosa, créeme, cualquier cosa. Se disfraza de dinero y te hace creer que todo puedes tener, las delicias y el poder. Y si se viste de fama, no te deja ver más allá de tu nariz, la que va a llenar con gis y muerte. Papi, pa, ¿por qué te quedaste aquí dormido en el sillón? Estoy viendo una película, hija. Me quedé dormido. ¿Cómo estás? ¡Uy, hueles a borracho! Huele a borracho. Es que me tomé un par de cervezas y luego ya me quedé dormido, hija. A ver, véngase. ¿Cómo amaneció la princesa de esta casa, Bien, pa. Oye, ¿tú me regañarías por algo que yo no hice? Mi amor, ¿cómo te voy a regañar por algo que no hiciste? Es que no hice la tarea. ¿Cómo que no hiciste la tarea, Esperanza? Era una broma, pa. Sáquese con sus bromas, a mí no me ande bromeando. Vente, hija. Sí, mami. Hay que desayunar y todavía te tienes que cambiar. ¿Tú vas a querer desayunar? Que si quieres desayunar. No, mi amor. Tengo el estómago bien revuelto. Mejor me voy a dar un baño. Sí, me imagino. Córrele porque ya me lo llega el camión y hay que vestirte todavía. Oye, necesitamos hablar. ¿De qué, amor? Sí, está bien, me puse borracho. Ayer me fui a tomar unas cervezas con mis amigos, fui a ver el fútbol. Llegué temprano a la casa, te vi dormida y no te quise despertar. Me fui a quedar al sillón. Ayer no hubo fútbol, Claudio. Y te escuché llegar a las 6 de la mañana. ¿Crees que no me doy cuenta? Mira, no me importa qué hagas cuando no estés aquí. Lo que me importa es que ya no vuelva a suceder. Mira, tú y yo ya no tenemos química. Ya no estamos en la misma sintonía. Ya me cansé de mentirle a la niña y de justificarte. ¿Qué no te da vergüenza? Está bien. Perdóname, mi amor. Lo voy a llevar a terapia, te lo prometo. Terapia. Llevas 3 años en terapia y yo no he visto ningún cambio. Más bien parece que se ha vuelto uno más de tus vicios. Ya, Claudio. O tomas acción o te me sales de la casa. Mira, mi amor. No empieces con tus cosas. ¿Sí? Porque esta es mi casa. Yo no me voy a ir. Mucho menos voy a abandonar a mi hija. Mira, tu hija ya la tienes abandonada. ¿No te has dado cuenta? O modificas tus acciones o te me vas. Y ya no estoy jugando, Claudio. A mí no me vas a amenazar. Todo lo que esté aquí en la casa yo lo compré. Es mío. Mira, tú no me escuchas. Ponme atención. ¿Qué no ves? ¿Qué no entiendes? Necesito que acciones. Que mejores como persona. Necesitas tomar una decisión. Siempre son tus cosas. Ay, Claudio. Son tus paranoias. Es tu locura. Yo no tengo la culpa de lo que tu papá le hizo a tu mamá. Estás loca. No los metas ahí. Estás loca. Yo trabajo siempre para darte lo mejor a ti, a la niña. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos completamente en vivo aquí en la zona centro de la ciudad. Bueno, déjenme compartirles. Vean nada más. Esto es uno de los resultados que hay
porque se llevó a cabo el 8M, la manifestación de nuestras mujeres, tanto hidrocálidas como en general. Y bueno, hay muchas cuestiones, hay muchas cosas y hay muchas preguntas que me han hecho a lo largo de estos días, y yo quisiera ver si alguien nos puede apoyar con esos términos, porque yo la verdad desconozco un poco. A ver, aquí hay dos chicas, vénganse, acompáñenme, vénganse. A ver si nos pueden apoyar. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí están. Oigan, ¿están ocupadas? Perdón. No, está bien. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Oigan, ¿cómo se llaman? Perdón. Yo soy Hunter. Hunter. Dani, mucho gusto. Oigan, ¿ustedes vinieron aquí a la marcha? Sí. ¿Qué tal se puso? Muy bien, tranquila ¿Sí? este año. Súper bien. Oigan, me han dado ahí algunos mensajitos, me han mandado algunos mensajitos acerca de los nuevos términos que se están manejando, como los que son FIFAs, los que son FONCAS, y ustedes que están más cercano a ese tipo de términos, y que lo pueden ustedes digerir mejor que yo, pueden ustedes compartirles a nuestro público bonito que ahí está en las redes sociales, ¿a qué se refiere esto, por favor? Pues los FIFA surgió por ahora que ganó el Cruz Azul, que salieron los hombres a rayar, a mear las calles, a quitarse las playeras, rayando sus monumentos que tanto protegen. Hombres misóginos, homofóbicos, que también en sus cánticos de fútbol dicen cosas como se burlan de las personas gays de la comunidad. Después ganan el partido y rayan, y ellos sí está bien, pero nosotros que exigimos nuestros derechos no está bien. Y los FONCAS, al contrario, son como estas personas que fingen ser aliados, pero realmente no son aliados. Es como de que, mujer, yo te comprendo, yo estoy de tu lado, pero al mismo tiempo repiten como conductas que no están bien, como mansplaining, o sea, que es de que tú lo sabes, yo te explico. Entonces, tú no sabes en realidad qué es como el feminismo, entonces yo te explico qué es. Se crean así como esta idea de que son superiores y que actualmente abusan de su poder, así como más artístico. Usan como cosas como de que eres arte, déjame retratar. O sea, son como personas que tienen estas conductas misóginas igual, y aparte, pues en temas como en sus obras, tipo en los directores de cine, sus primeras cintas o fotógrafos son desnudos con mujeres. Se dicen así como muy aliados, apoyan movimientos, pero el aliado de uno es el acusador de otra, y la verdad, pues no necesitamos en nuestra marcha, no necesitamos apoyo de estos hombres, porque ellos realmente no saben por lo que estamos pasando. No, la verdad, las dos son masculinidades frágiles que no nos van. Súper. ¿Algo más que gusten compartir, o algo que les diga ustedes, que les diga a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, acerca de los FIFAs, de los FONCAS, algo que quieran ustedes expresar acerca también bueno, yo por ejemplo, sí quería preguntar, ustedes vienen aquí a manifestarse por todas las mujeres, pero ¿están ustedes en contra de todos los hombres? ¿O de qué están en contra? ¿De qué ustedes, cuál es su expresión? O sea, ¿cuál es su lucha? Pues es que esto tampoco es como una lucha entre hombres y mujeres. Mucha gente como que ya lo ve así, ¿no? Es como, no sé, como estamos... Por ejemplo, dicen que lo hacemos para destruirle la vida a los hombres, el que vayamos a denunciar. Yo tengo una amiga que hasta su propia familia le dijo que le estaba destruyendo la vida a un hombre inocente. Pero sí, o sea, marchamos por las mujeres porque son cosas básicas, o sea, no deberían de estar desapareciendo mujeres, no deberían de tener que preocuparse el que si salgo muy tarde, el que si vengo vestida muy descubierta, o sea, son cosas muy X que no deberíamos de estar, el tener que avisar a nuestras amigas que ya llegamos, el tener que compartir nuestra ubicación, son cosas que no deberíamos de hacer nosotras ni preocuparnos día a día del qué nos va a pasar. Sí, al igual, pues entendemos que no cualquier hombre que le guste el arte o que le guste el fútbol es un FIFA, es un FONCA. O sea, pero eso tiene que ver con cómo
tú ya te cuestionas tú, cómo te deconstruyes tú, como ya no repites conductas machistas, ni misóginas, ni micromachismos, pero tampoco no está en mí como mujer deconstruirte y explicarte bien qué es, porque eso ya queda en ti. Yo hago mi lucha y tú no me tienes que cuestionar a mí nada, entonces eso es. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Mi gente bonita, recuerden que los sueños, las ilusiones y las esperanzas están ahí siempre, todos los días, solamente hay que encontrarlos. Bueno, oigan, chicas, nos pueden invitar a esta gente que me está siguiendo para que me dé like, comparta y todo eso para que les puedan ver. Oye, pero entonces tú nada más vienes a preguntar esto para conseguir más seguidores. No. Te estamos diciendo del término Foncali, es como si fueras uno tú, o sea, te estamos hablando de un tema serio y parece que lo haces para conseguir más gente. No. Pero es que no tiene por qué ser a fuerzas malo, doctora. Yo veo muy normal que cualquier hombre pueda seducir o conquistar a una mujer. Es la naturaleza del hombre. Yo no sé por qué la gente lo ve de toxicidad o lo ve mal. Bueno, de lo que me estás hablando es de querer seducir a todas al mismo tiempo. Y eso ya lleva mucha toxicidad. Sobre todo si tienes esposa. ¿Y sabes qué me parece interesante de lo que comentaron estas jovencitas? De las posiciones de poder. Eso que tú llamas seducción, ya en realidad es un abuso cuando se quiere hacer ese intercambio por pasar un examen, por conseguir un empleo, por conseguir un papel en una película. Y sí estoy de acuerdo en eso de las categorizaciones de los depredadores. Son hombres muy chistosos, pero llevan mucha verdad, ¿no crees? Yo ya no sé qué creer, doctora. Ya no sé qué creer. Mire, la verdad yo no estoy a favor de la deconstrucción, ni veo mal la masculinidad. A mí me parece que lo tienes muy claro, pero simplemente no te da la gana hacer lo correcto. Aún teniendo esa claridad, te vale. No quieres llegar a hacer cambios de fondo. Ya Alma te dio un ultimátum. Pero tú no quieres hacer nada. No quieres cambiar en realidad. Yo creo que eso no es ningún problema. Conozco a Alma, es mi esposa. Y sé que dice unas cosas, pero no las cumple. Ella y yo tenemos una niña y nos amamos muchísimo. Pero ya cuando se le olvida, se le pasa y todo vuelve a la normalidad. ¿Así lo crees? Sí, doctora. Alma es mi esposa y nos amamos mucho. Además es mi casa, doctora. Ella no me puede correr. En verdad la amas mucho. Porque yo no veo el amor por ningún lado. Yo creo que tienes que ser más autocrítico. O si no, no te va a alcanzar la pared para darte de topes. Gracias. No, ¿y sabes qué? Este evento está súper fuerte. La verdad sí se nota que le están metiendo con todo. El otro día escuché por ahí. No nomás van a estar subastando todas las cosas, también van a estar haciendo. Pero no puedes negar que la fotografía es maravillosa. No sé porque fíjate, la mayoría de las tomas y de la película se hizo pues, ya en computadora, en edición. Y ellos tienen todo ese tipo de programas, ¿no? Y el presupuesto. Entonces no sé, realmente la fotografía a mí no fue así como que me mate.
Pues sí, le ponen eso de blanco y negro como para que sea más artístico. Así como nosotros, ¿no? Más o menos así, pero de todas formas no es la gran maravilla, la verdad. Ay, no manches, pues mira, digan lo que quieran, pero la neta se ganó el Oscar a Mejor Fotografía en el 2019, si mal no recuerdo, ¿que no? Sí, no, y de hecho también se llevó a Mejor Película Extranjera. Pero es neta, está hablando de la historia de su chacha. Trabajadora doméstica. Trabajadora doméstica. ¿No estás viendo cómo están las cosas ahorita? Nos pueden cancelar o hasta funar y esas cosas. Pero estamos diciendo trabajadora. Bueno, ándale pues, trabajadora doméstica. La historia de su trabajadora doméstica y de la historia de él cuando era niño, ¿no? Oye, y aparte, ese personaje que sale ahí haciendo malabares con su palo de kendo. Con sus 2 palos. Sí. Yo creo que los Óscares hoy en día no son un referente tan confiable. Bueno, la verdad a mí Guillermo del Toro me parece que es de los más humildes. Él sí quiere contar historias de verdad que la gente quiere ver. Y los otros dos son bien divas, la neta sí, eso ni cuenta, no me la tanto. Ay, no manches, ¿de qué estás hablando? ¿La neta que no has visto Bardo? Pues exacto, hermano, de eso hablo. Sí, es un peliculón, yo lo sé. Pero pues también todo se trató de él. O sea, yo la vi y dices, pues todo habla de él. Es la psicoterapia más cara. Ándale, igual que en Roma. La adoración hacia sí mismos. El yo. Tremendas autofelaciones. Pues a mí me parece que son unos envidiosos, la neta. Estos cuates están en Hollywood, ganando un buen de varo, ganando un buen de premios. Y nosotros estamos aquí haciendo una película de Carlos Reyes, pretendiendo que vamos a cambiar el mundo. Épale, pelona. Yo no dije que quiero cambiar el mundo, 1. 2, no me puedes meter en un debate con los 3 amigos. Son superstars de Hollywood ganando millones. Yo sigo aquí haciendo cine de guerrilla. Entonces, tú sí puedes escribir lo que quieras de ellos y ponerlos en nuestras bocas, pero nosotros no podemos estar hablando de ti. Pues sí, cabrón, yo soy el autor. Yo decido qué se dice y qué no se dice. Te guste o no te guste. Estás diciendo groserías y dijiste que no querías decir groserías en la película. Pues sí, güey, cállate. ¿Que no ves que no puedo colocar su película del director en ninguna plataforma por exceso de groserías? ¿Fue por eso? Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo nos vas a limitar o cómo nos vas a censurar? Eso no se puede. A ver, güey, yo te inventé. Yo te puedo decir cuando te calles. Pues mira, la neta será el sereno, pero tú no vas a andar poniendo palabras en mi boca de cosas que yo no quiero decir. O sea, si tú no tienes autocrítica, me vale, ¿sí? Si yo quiero lo digo y lo voy a decir. Ah, ¿eso es lo que piensas, cabrón? Otra vez groserías. Ay, güey, ya, para de mamar, güey. ¿Eso es lo que piensas? Vamos poniendo las cosas claras para que sepan quién rifa a la hora de escribir un guión. Y vamos a ver si van entendiendo de una buena vez que aquí no caben los motines, cabrón. ¿Qué tal si le ponemos algo como: lo que nadie sabía era que el mesero tenía nexos con el narco? Y entonces, esa tarde, llegaron 2 hombres en motocicleta, cabrón. Lo acribillaron. Y una bala perdida entró en la cafetería. Y se incrustó en la cabeza del amigo 3. ¡Pau! ¡Ay, güey! Ya, güey, no mames. Las groserías. ¿Ya quedó claro? ¿Quedó claro quién manda aquí, güey? Entonces, vámonos a llevar tranquila la fiesta. Y esto no tiene por qué ser así, cabrón. Es más,
Vamos a quitar este pinche giro argumental que ni siquiera estaba en la historia. Ya está, ¿viste? De eso va. Entonces, no tenemos necesidad de esto. Es más, tampoco hablen de los 3 amigos, güey. Ellos no rifan aquí. Es más, güey, esta pinche escena ni siquiera tiene sentido en la película, güey. No tendría nada que hacer. Vámonos de aquí. Pero Claudio, si escuchas lo que me estás diciendo, prácticamente me dices que Dios te habló. Sí, doctora. Mire, si yo hubiera estado solo tendría mis dudas. Y a lo mejor podría estar loco. Pero éramos 4. Los 4 lo vimos. Lo escuchamos. Entonces debemos entender que el escritor del guión te habló y te dijo qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿Te das cuenta? Antes eran tus seguidores. Y ahora es él. ¿No será que quieres zafarte de las consecuencias para no hacerte responsable de tu vida ni de tus actos? Sí, doctora. Solo él. Él decide qué hacer, que sí, que no. Todo está sujeto a su voluntad. Ya no somos nada. Es más, todo lo que estamos diciendo ahorita está escrito en el guión. Uy, pues qué conveniente. Entonces ya está. Nos dejamos ir como gorros de tobogán y al cabo que todo ya está escrito. No diga eso. La generación de cristal nos puede cancelar por gordofóbicos. Uy, vaya que va teniendo un giro la terapia, Claudio. Ahora hasta Dios nos habla. Vamos a tener que trabajar sobre eso. ¿Qué pasó, mami? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Hola, guapote. Pues estoy en mi casa, haciendo la de mamá luchona. ¿Qué más? Oye, ponte chula, ya voy por ti. Ay, no puedo, Rey. No está mi mamá y no puedo dejar a los niños solos. Ah, pues dile a la vecina que los cuide. Ahorita le doy 500 baros que se aliviane. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. No. Ahorita que la vecina los cuide. Creo que yo le pago, no le hace. Mira, yo ya estoy. Ahorita voy por ti. No, espera. ¡Ey! Aquí estamos, amigos. Vean. Soy súper cortés. Me gusta ser súper cortés. Siempre me ha gustado eso. A ver, vamos a ver. Ya pásale. Aquí está la ambulancia. Aquí estás. Ok. ¡Ey, hermano! Tranquilo. No pasa nada. Ahorita me hago hacia un lado. Amigos, recuerden que cuando esté pasando ese tipo de situaciones como ahorita, que está una sirena y que necesita atender a alguien, que necesita moverse en este momento hacia un hospital o algo, que acaba de pasar nuestra sirena, nuestra ambulancia, me da mucho gusto ser una persona que yo también cedo, ¿no? a algo o sea, algo pasó y tenemos que ceder como seres humanos, como sociedad. Y bueno, un consejito más de su amigo Clam. Nada, las ilusiones, la esperanza siempre está todos los días. Hay que encontrarlo solamente. Bye. Hijos de puta, güey. Pinche tráfico de mierda, no mames. Puto tráfico de mierda. No le he cortado. Cuando yo te diga, Camila, que lo cortes, córtalo. Pues es que también no me dices. Que no te digo. Tú ya sabes. No esta pinche pendeja vieja que no se quita. Es que tú también, pinche Claudio, si estás viendo que tengo un chorro de cosas por hacer. A mí no me digas así, mira, a mí no me digas. Mira, ¡Órale, cabrona! Pero te estoy diciendo que no funciona. ¿Viste, mijo?
con el freno de mano piensa arrancar. Pero ya te había dicho yo que lo mandáramos al taller. Mira, No el es tipo del nos taller. está ¿Cómo pitando. crees? No, Estamos a es media del taller. calle. Hijo, dile que se A calle, ver, no entiende. bájate por favor y ven y préndelo tú. Chingao. Debe haber venido. No debe haber venido. Ya, relájate, ya, relájate. Estoy diciendo que no prende, Te estás ahogando. Pues por eso entonces ven y préndelo. No, tú, ¿cuál amor. de que yo lo prenda? Te Prende dije tú. que lo Siempre llevara. te pasa. ¡Órale, pinche vieja pendeja! Si no sabe manejar, quítese la chingada, cabrona. ¿Qué quieres, pendejo? ¿Tú ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu pedo? Pinche viejo de mierda. Ay, sí. ¿Crees que te voy a tener miedo? ¿Qué? Cabrón? Dámelo, cabrona. Dámelo. ¿Me lo ves, pendejo? Óyeme, ¿qué te está pasando? Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Usted qué, pinche estúpida? Pinche maricón de mierda. ¿Qué caes, pendejo? ¡Claudio! ¡Tírale, culero! ¡Tírale! Ellos nos agredieron a mi esposo. Ella también, ellos dos. Lo golpearon a él. No te estoy defendiendo. Pero si yo no hice nada. No hice nada. Fue mi marido, señor. Él fue el que me... Pero yo no hice nada, señor. Yo los estoy defendiendo. No hice nada, la señora. No hice nada. ¡Órale, pinche vieja pendeja! Si no sabe manejar, quítese la chingada, cabrona. ¿Qué quieres, pendejo? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu pedo? ¡Viejo de mierda! ¡Ay, sí! ¿Quieres que te voy a tener miedo? Cabrón? ¡Dámelo, cabrón! ¡Dámelo! ¡Me lo ves, pendejo! Óyeme, ¿qué te está pasando? Chamaricón de mierda. ¿Papá? ¿Qué pasó, cabrón? Se te fueron las cabras. Ahora sí, estás en todas las redes y todos los noticieros. ¿Eso es lo que querías? Pues sí, güey, pero no de esta manera. Ya ni me digas, güey. Me quitaron mi celular desde ayer, ya no sé ni qué onda. ¿Cómo está todo allá? Pues yo vine a pagar tu fianza, porque tú y yo teníamos un trato comercial. Entiéndelo, teníamos un trato de caballeros. Clam, o Claudio, como te llames, me vale madre. Vine aquí por mí, no por ti. Vine a finiquitar desde mi persona. No, espérate, güey. Después hablamos de eso. No te preocupes. ¿Sabes algo de Camila? Ella ya se fue desde hace rato. Vino un don, pagó la fianza. Supongo un sugar o algo así. Oye,
¿No hay un cafecito? A la calle, perro. Ocupamos la celda. Chingao, Memo, la regué. De nada más. Notas en los periódicos, en todas las redes sociales, en la tele. Güey, sí la regué bien cabrón. Todo por andar con mis cosas, güey. Chingada madre. Ya se me fueron todos los seguidores, güey. ¿Qué hago? Alma. Alma, mi amor. Alma. Hija. Mi princesa. Alma. Hijita. Alma, mi amor. Alma. Hija. Mi esperanza. Mi alma. Hijita. Mi amor. Mi niña. Hola, mi familia. Porque sí son mi familia, ¿verdad? Les pido una disculpa. Todos en algún momento tenemos momentos de arranque, de ira, de coraje. Y yo sé que hice mal. Y les pido una disculpa a todos ustedes. Porque no debí de haberme comportado de esa manera. Perdónenme. Me siento muy mal por todo lo que ha pasado. Porque en este medio no puedes cometer ni un solo error. ¿Sí? Hay gente afuera que tiene hambre, que solamente quiere comer carne, que tiene sed de venganza, que tiene sed de chupar sangre. Ni siquiera sabe a quién va a afectar. Por eso, mis hermanos,
Por eso, mis hermanos, en este momento quiero despedirme de una persona que fue muy importante para mí. Porque el día de hoy ha muerto. Ha muerto esa persona. Ha muerto Claudio. Y hoy estoy en duelo por él. Porque las ilusiones, las esperanzas y los sueños están ahí. Pero yo nunca los encontré. Perdónenme. Gracias por todo, soy... Ya no sé ni quién soy. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te diga que sí o que no. Si está bien o está mal, es asunto tuyo y de nadie más. Si te mueves por convicción, aunque haya arrepentimiento, no habrá consecuencias. Sí, muy bien dicho. Aparte, recuerden que ustedes tienen la fuerza y la magia para cumplir sus sueños y los van a cumplir. Y bueno, con esto nos despedimos y agradecemos al Gran Café San Marcos con esta memoria. Hola amigos, Guillermo Sumarán de Café San Marcos. Recuerden, siempre apoyando al talento hidrocálido. ¡Adiós! Se disfraza de dinero y te hace creer que todo puedes tener, las delicias y el poder. Y si se viste de fama, no te deja ver más allá de tu nariz.